y la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, Enfermedad metabólica y otras relacionadas con la obesidad, envió una misiva, una carta, a la cartera sanitaria con el objeto de que se garantice el acceso a la salud de pacientes con esta enfermedad considerados grupo de riesgo en el marco de la actual pandemia de COVID-19. Y Priscila Antosi, que es médica cirujana del Centro de Cirugías Especiales de Bahía Blanca y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, está en contacto. Priscila, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Un placer compartir la tarde con ustedes con este tema tan importante. El placer es nuestro y la verdad que es muy importante porque, bueno, cuánto se ha hablado de que a través de la pandemia muchísimas patologías se han dejado estar, por decirlo de alguna forma, y en mayor o menor medida todas son atendibles y todas tienen su calendario y sus urgencias. Exacto, sí. La verdad es que, a ver, la obesidad y la obesidad mórbida en sí misma es una pandemia, es la gran pandemia del siglo XXI. Nosotros, quienes hacemos este tipo de tratamientos, no solamente desde lo quirúrgico, sino también desde lo clínico, es algo por lo que venimos luchando y en lo que venimos trabajando desde hace muchos años. Sin duda que esta pandemia del COVID ha dejado más de manifiesto la necesidad de tratamiento para este grupo de pacientes que han sido bastante manipulados en el sistema de salud, porque es una patología que como pocas tiene ley de obesidad, que como pocas depende de una ley para su autorización en su tratamiento, y los pacientes tienen que cumplir una inmensurable cantidad de requisitos más allá de la prescripción médica para poder someterse al tratamiento que necesitan. Así que, bueno, en cierto modo la pandemia dejó bastante de manifiesto todo esto, y ahora la suspensión de prácticas de cirugías programadas o la postergación del acceso al paciente a su cirugía como tratamiento con mejores resultados a largo plazo empeora sin duda la calidad y la expectativa de vida del paciente, y empeora su enfermedad de base, que es la obesidad. Dos preguntas en una, Priscila. ¿Son postergables estas cirugías? Y si se postergan, ¿en qué lapso pueden llegar a tener consecuencias poco felices? ¿Y cuáles son ellas? Bien. A ver, la realidad es que la cirugía de obesidad no es una cirugía de urgencia. Nosotros cuando planteamos un paciente de urgencia, planteamos un paciente que necesita el tratamiento en este momento, no dentro de un ratito, como puede ser el caso de un accidentado, de un baleado, probablemente de una patología oncológica, de un paciente con cáncer. La cirugía bariátrica es una cirugía que se programa. De hecho el paciente requiere de un tratamiento previo, de una evaluación que se hace a través de un equipo multidisciplinario, médico clínico, psicólogo, nutricionista. Se prepara al paciente durante una determinada cantidad de tiempos donde se tienen que cumplir algunos objetivos en términos de educación alimentaria y de acomodar un poco sus enfermedades asociadas, pero bajo ningún concepto es una cirugía que se puede suspender. O sea que la postergación, en el caso de cada paciente, va a depender del paciente en sí mismo. Cuando el paciente es un paciente que presenta otras enfermedades asociadas, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiológicas, que empeoran día a día el estado general del paciente, y cuando nosotros vemos que no reciben el tratamiento adecuado y en el momento justo, lógicamente eso va a hacer que el pronóstico del paciente sea cada vez peor. Por eso la decisión de suspender una práctica no puede ser ni más ni menos que del equipo médico tratante, no puede estar decretada por un sistema de salud, por un ministro, por un presidente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Se entiende perfectamente, y la pregunta es esta: ¿cómo se procede en momentos de pandemia, en momentos de pocas camas disponibles y en momentos donde los sistemas de salud están tratando de atender lo más que lo urgente, lo impostergable, y cuando esto se suma como algo de riesgo y súper esencial, también debe ser atendido? ¿Dónde es la pregunta? Claro, a ver, ese es el punto de quiebre, básicamente, porque lo cierto es que nosotros sabemos que los pacientes a los cuales vamos a someter a cirugía bariátrica, en su gran mayoría, el 80% de los pacientes, no van a requerir más que 2 días de internación y no van a requerir en ningún caso una cama de terapia intensiva. Son prácticas que, evaluado el paciente como corresponde y estando en las condiciones óptimas para someterse a la cirugía, salen muy rápidamente del hospital y el riesgo y la posibilidad de complicaciones perioperatorias es muy bajo. Pero también es cierto que estamos inmersos dentro de este caos sanitario en el cual estamos viviendo, en el cual a veces la disponibilidad de camas no está. Por eso
uno es consciente de que la postergación a veces puede estar condicionada por la actualidad o por el momento sanitario en el que estamos viviendo, pero eso es una decisión que se toma en conjunto entre el equipo tratante, el director del hospital y la situación sanitaria o epidemiológica local. No puede ser una bajada de línea en donde uno suspenda de manera lineal absolutamente todos los procedimientos y donde esto sea para algunas prestatarias y con cierta lógica motivo para que el paciente siga siendo demorado en su tratamiento. Y en este momento en Bahía Blanca le quiero contar a la gente que estoy charlando con la doctora Priscila Antosi, aquí en Bahía Blanca, que es médica cirujana del Centro de Cirugías Especiales de Bahía Blanca y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, hablando sobre este tema, sobre la urgencia de poder realizar las intervenciones quirúrgicas programadas y realmente que son 48, 72 horas de ocupación. ¿Y cuál es el proceder y cómo es la conversación hoy? Porque una cosa es la bajada de línea y otra cosa es la realidad y la conversación en la cocina. Exacto. Bueno, yo acá te tengo que responder como vicepresidenta de la sociedad, en realidad. Claro. Vamos a ser políticamente correctos. Claro, exactamente. A ver, lo cierto es que nuestra sociedad, que tiene muchísimos años y que en el último tiempo está trabajando mucho en beneficio del paciente. Antes éramos una sociedad mucho más académica y ahora estamos tratando de acercarnos mucho más al paciente. Lo que está haciendo es trabajar desde su Comité de Asuntos Laborales y Legales para emitir comunicados como el que hace muy pocos días emitimos al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, en el cual hacemos hincapié en la necesidad de que el paciente no sea postergado de manera como una directiva y que esa decisión la podamos ir manejando en cada localidad, en cada municipio y dentro de cada centro. Ahora, si salgo de este rol de vicepresidenta y te contesto como Priscila Antosi, cirujana del Centro de Cirugías Especiales, tengo que decirte que es un trabajar día a día. La realidad es que uno se comunica con el director médico, evalúa la disponibilidad de camas, evalúa la necesidad de que ese paciente o la posibilidad de que ese paciente necesite algún tipo de asistencia en cuidados intensivos y ahí intentamos hacer un balance, pero nunca posponiendo el tratamiento o suspendiéndolo de manera definitiva. Y mientras tanto seguimos trabajando en todo lo que es el apoyo del paciente desde el punto de vista multidisciplinar, el acceso a la nutricionista, el acceso a que siga siendo evaluado desde el punto de vista clínico, que tenga la contención psicológica necesaria. O sea que es muy difícil la situación. Lo que nosotros dentro de la sociedad hacemos hincapié es que esta decisión no puede estar tomada de la manera en que ha sido tomada, en donde uno suspende las cirugías programadas, como sucedió en marzo del año pasado, en donde la inexperiencia y la incertidumbre era lo que más nos paralizaba. Hoy ya sabemos que el paciente se beneficia con su cirugía bariátrica porque al mes el paciente logra más de un 70% de descenso de peso, logrando de esta manera una mejor inmunidad y saliendo de lo que es el paciente de riesgo por ser obeso mórbido, que es uno de los factores de riesgo más importantes para COVID. Y hoy el paciente joven que está internado en terapia intensiva, infectado con COVID y con requerimiento de respirador, en general comparte como factor de riesgo el sobrepeso y la obesidad mórbida. O sea que si nosotros disminuimos ese factor de riesgo en la sociedad, en la población, también seguramente vamos a disminuir el requerimiento de terapia intensiva de los pacientes que tengan COVID. Seguro. Es la solución más que la bajada de línea y el cierre de la práctica. Sí, saliendo un poco de la pandemia es la lucha que tenemos con los pacientes con obesidad. O sea, es lo que por ahí yo les comentaba al principio. El paciente con obesidad debe cumplir con ciertos requisitos y si esto lo trasladamos a un paciente oncológico, el paciente oncológico se opera, se trata y se interviene en la medida que el médico tratante lo decida. No tiene que cumplir con requisitos dentro de la patología oncológica. Tan ilógico como pedirle a un paciente que tiene 40 kilos de más que haga 2 años de tratamiento ininterrumpido desde el punto de vista nutricional para intentar bajar de peso cuando ya sabemos que a los 6 meses el paciente no puede seguir bajando de peso porque su patología no se lo permite. Así que la idea es compatibilizar estas dos epidemias, estas dos pandemias que estamos teniendo en este momento y poder seguir ofreciéndole al paciente el tratamiento que realmente necesita y que se merece y que no debemos negarle porque la salud es un derecho. Seguro. Priscila, gracias por este momento, también por los conceptos y esperemos que las prácticas y todo lo que tiene que ver con las cirugías, no solamente de esta especialidad, sino de absolutamente todas en breve, se normalice.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer haber compartido la tarde. El placer ha sido mío. Priscila Antosi, la doctora Priscila Antosi, hablando sobre la importancia de la programación de las cirugías contra la obesidad, las bariátricas, y también lo impostergable de estas prácticas.